Hola chiquillos, esperando que se encuentren muy bien cada uno en sus casas. Hoy vamos a hacer una retroalimentación de lo que fue la unidad 1 de la asignatura de lenguaje. En este caso vimos lo de la estética literaria, ¿cierto? Ahora voy a presentarles una presentación con las palabras claves de esta unidad, ya para que hagamos como una ayuda a memoria para esto. Entonces, palabras claves de la estética literaria, ¿ya? Tenemos en primer lugar lo que es el efecto estético. El efecto estético corresponde a la sensación o la emoción que nos deja la lectura, ¿cierto? Después que nosotros leemos este texto, ¿qué es lo que nos produce la lectura de este? Luego tenemos también el fondo. El fondo se refiere a lo que se intenta referir el autor, es decir, la información más objetiva, ya lo que menciona el autor dentro del texto, y no es como el mensaje que nosotros vemos, que nosotros le damos al texto por lo que nos dice el autor, sino que es objetivamente lo que el autor se refiere dentro del texto, o la obra literaria en este caso. Luego también tenemos la forma, ¿ya? Esta es la manera en que se expresa el contenido de la obra literaria. En este caso tenemos que tener muy en cuenta la estructura del texto, los recursos estilísticos que produce, o sea, que nos presenta este, para poder, digamos, identificar a qué tipo de texto en el que estamos frente. La forma también tiene sus elementos, ¿ya? Y necesitamos recordar que si esta forma corresponde al texto narrativo, tendríamos que analizar el conflicto de este texto, el análisis de los personajes, tipos de narrador, ambientes, intertextualidad, etc. Esos son los elementos que tenemos en el texto narrativo. Entonces, teniendo estos elementos, nosotros sabemos que nos encontramos frente a un texto de este mismo tipo. Por otro lado tenemos el texto lírico. Ya acá los elementos que componen este tipo de texto corresponden al hablante, al objeto, al motivo lírico, la actitud lírica, figuras retóricas y los tipos de ritmo, ya entre otros. Durante estos años hemos visto ya los elementos de cada tipo de texto, entonces esto es solo como para ayudarlos a que ustedes recuerden qué elementos poder analizar al momento de querer identificar la estética literaria de una obra, ¿ya? Y por último tenemos el texto dramático. En este caso tenemos que fijarnos en los elementos como, por ejemplo, el conflicto, el análisis de los personajes, la estructura interna y externa, entre otros. ¿Ya? Entonces, con todo esto, tenemos ya listo para retroalimentar la primera unidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Que tengan una muy bonita semana y ya nos estamos viendo.